Bueno, continuamos con la entrevista a la amable señora Inés Antenucci del Centro de Jubilados La Armonía de Mataderos, Comuna 9, que nos está contando cosas muy interesantes. Sobre todo en esta parte de la entrevista estamos revisando eh, que de los 27 centros que figuran en Cava, en el registro de centros de jubilados, me está contando que más de la mitad han perdido los locales o las locaciones debido a la pandemia, como pasó con el de ellos en la calle Caguazú 7300. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Bueno, se tuvo que cerrar porque no se podían, como era gente muy grande, no nos podíamos reunir y el señor cerró y no pagó más el alquiler, se cerró el local. Sí, el señor se refiere al que era el antiguo tesorero, que de momento no lo vamos a nombrar porque este es un trabajo para la universidad, no tenemos el permiso para poner su nombre y apellido. La señora Inés quedó ahora como tesorera interina. Me comentaba que el local se sostenía con financiación por parte de los propios jubilados, pagaban 500 pesos cada uno, más aportes de diferentes donaciones. A lo que se refiere es que el gobierno de la ciudad, como parte de los protocolos, les prohibió reunirse en el centro de jubilados, ¿es verdad? Sí, no nos podíamos reunir por el problema de la pandemia. Correcto. Incluso en la página web del gobierno de la ciudad decía claramente que estaban prohibidas las reuniones y justamente para evitar que las personas mayores se reúnan. Ustedes tenían en ese centro muchas actividades, me comentaba también a nivel físico, ¿no? Sí, hacían yoga, hacíamos gimnasia y había una persona que venía una vez por semana y hacía masajes a las señoras. Bueno, y justamente como nuestra idea es tratar de visibilizar lo invisible de todo esto, en los que vemos en los registros no figura estos cambios de dirección. Usted me dice que muchas propiedades se perdieron porque eran en alquiler o algunas también me ha comentado eran propiedades que estaban donadas a ciertos centros de jubilados y que por mal manejo de los tesoreros fueron mal vendidas o fueron vendidas de forma fraudulenta para generar también nuevas obras de viviendas privadas. Sí, es cierto. Mucha gente que había donado propiedades, después los mismos herederos la vendieron, la pusieron en venta. Bueno, dentro de los problemas que estamos detectando, aparte de todo lo que generó la pandemia, fue esta desilusión o el desarraigo que tuvieron los jubilados de sus centros de reunión y fueron reubicados. Justamente este de la Armonía fue reubicado y la problemática es que se intentaron unificar con otros centros donde no había la misma conexión, la misma amistad. Ustedes prefieren quedarse sin el lugar físico, pero se siguen reuniendo. Sí, nos reunimos en la casa de una señora mayor que no puede caminar y nos reunimos ahí una vez por mes. Bueno, excelente solución. El tema, también me comentaba que sí que ve que el Estado, en este caso representado por PAMI y por el gobierno de la ciudad, sí que estuvo presente antes de la pandemia con ayuda de bolsos de alimentos, con actividades, con también electrodomésticos que les acercaban al centro. ¿Qué me cuenta de eso? Sí, en el lugar nuestro han donado la heladera, una cocina y todos los meses nos daban una bolsa de comida que ahora la reemplazaron por 3.000 pesos por mes en un bono. A las personas que tienen la mínima, o sea, no a todos, solamente a los jubilados que tienen la jubilación mínima. Claro, claro, sí, sí, justamente la gente más vulnerable, como veníamos comentando. Y con respecto a los viajes, ¿ya lo pudieron reanudar la actividad de viajes? Ahora están haciendo vamos a ir a Santiago del Estero, a las termas, pero muy poca gente porque muchos tienen miedo todavía del COVID y también de viajar muchas horas en micro. Entonces vamos en avión y nos quedamos 8 días, pero muy pocos son los que van. Claro. Sí, otro tema que hemos comentado en la parte anterior de la entrevista
al inicio es que una problemática recurrente de los centros de jubilados es lamentablemente el fallecimiento de los responsables o las personas que están a cargo, presidentes, tesoreros, secretarios, fallecimiento y muchas veces la gente también renuncia por la falta de respuesta. Me comentó usted que la presidenta de su centro de jubilados, después de todo lo sufrido en la pandemia y la problemática para acercarse también al Estado, reconectar con el Estado, fue lo que decidió renunciar, ¿verdad? Sí, renunció porque veía que no había respuesta. También dejaron mucho de congregarse ahí, estar con las... Entonces dejaron, ella, la presidenta quiso renunciar. Y bueno, ahora también se reúne con nosotros una vez por mes, pero todo como amigas, no tenemos ningún centro. Correcto, eso es un poco también lo que queríamos remarcar en este trabajo que estamos realizando con la universidad, es que nosotros creemos en la alianza que tiene que haber entre el Estado, las organizaciones sociales, como los centros de jubilados en este caso, y también la universidad. Creo que la universidad podría ayudar en hacer visible y en la reconexión entre el Estado y esta organización, por ejemplo, porque usted me dice que está en su conocimiento que hay muchísimos centros de jubilados que han pasado por lo mismo, se han desintegrado, se han devenido luego de la pandemia y hoy por hoy les cuesta retomar la actividad con la consecuencia de que mucha gente perdió su lugar de referencia, ¿verdad? Sí, la verdad que no quieren ir a lugares nuevos porque es otra vez la convivencia con otras personas, entonces tratan de no ir, y aparte también tienen miedo de contagiarse y muchas veces los familiares tampoco les permiten que salgan, ¿no? Porque son personas muy grandes. Claro, es correcto, es correcto. En cuanto a las actividades, eh, ¿existía algún tipo de evento o algún tipo de programa que vincularan actividad a los jubilados con su familia o solo para los jubilados? No, a veces lo hacían, por ejemplo, ir a una estancia todo un día, y iban con familiares, iban los hijos, a veces iban con los nietos, y era un viaje de todo un día. Se podían ir con familiares. Desde su perspectiva, y ahora que quedó un poco a cargo de la administración y del control de este centro de jubilados, ¿usted qué piensa que el Estado tiene al debe con su agrupación? Y yo pienso que tendrían que volver a tratar de unir a la gente y los que están dispersos, volverlos, pero siempre en su lugar, no mezclarlos con otras personas. Y, por ejemplo, volver a dar el bolso de comida, porque darle plata no es lo mismo. La gente iba, buscaba su comida y era distinto. Y los viajes. Había muchos viajes que a veces eran mucho más económicos o algunos no eran que había que pagar. Entonces, por ejemplo, Chapamalal o a la Serranita en Córdoba, ahí se iba gratis. Entonces mucha gente podía ir, pero eso no lo están haciendo ahora. Sí, también hemos analizado, y usted me ha comentado, que uno de los temas por los cuales la gente se reúne en diferentes grupos es que hay agrupaciones o centros de jubilados que pertenecen a partidos políticos, porque justamente marcan su sede en clubes de barrio o en unidades básicas o comités políticos. Y mucha gente como usted no quiere participar en ese tipo de centros de jubilados de índole políticos, ¿verdad? Sí, es cierto. Acá donde nosotros nos reuníamos no se hablaba de política y había distintas formas de pensar, entonces en eso ni religión ni de política se hablaba. Éramos solamente un centro de jubilados. Sí, justamente también me comentó de que esta especie de delegados de PAMI también hacían favores o tenían alguna preferencia por los centros de jubilados de su mismo color político. Y eso es un poco también algo que molestaba y veía usted ahí una ausencia de igualdad, ¿verdad? Sí, hacían muchas diferencias. Por ejemplo, las unidades básicas tenían otros privilegios, otros viajes, otras salidas, y nosotros no, como no tenemos políticos, nos dejaban siempre atrás. ¿Usted considera que el jubilado en la capital federal
es un grupo vulnerable? Yo pienso que sí. Bueno, con respecto a esto de la falta ahora de sedes o lugares para congregarse como centros de jubilados independientes, lejos de lo que están ahora en clubes o partidos políticos, también por un tema de zona, de desplazamiento. Mucha gente mayor que no se quiere mover en cierto radio de su casa. ¿Usted cree que eso sí sería necesario o es algo que está en el debe desde el Estado en el poder ayudar a los centros a recuperar su lugar físico? Yo pienso que sí, que teniendo un local donde PAMI pueda ayudarnos, otra vez estaríamos todos juntos y con las mismas ideas, y sin partidos políticos ni unidades básicas. Todo hoy pasaría por un reclamo o un acercamiento al CGP, ¿verdad? Sí, es verdad. La comuna tendría que participar más o darnos un lugar o cedernos un lugar donde nos podamos reunir, los que quedamos sin lugar. ¿Usted cree que la Comuna 9 es permeable o es accesible a este tipo de solicitud? Yo pienso que sí, todo lo que se le pide a la comuna lo está logrando y los vecinos estamos muy conformes y pienso que ellos nos van a ayudar si se proponen hacer esto, ¿no? ¿De qué manera usted cree que se podría acercar la idea hacia el CGP o el Estado de esta problemática que estamos ahora visibilizando sobre la falta de lugares para los centros que lo han perdido? Bueno, yo tengo entendido que el 13 de mayo se va el mercado de Hacienda y donde está el recero, ahí va a estar la Comuna 9, las oficinas. Yo pienso que ahí va a haber lugar físico donde podamos tener un lugar para podernos reunir. Claro, claro, perfecto. Sí, bueno, a mí lo que se me ocurre desde la universidad podría intentar de armar o armarse un proyecto para ayudarlos a ustedes a presentar una idea a la comuna y que les ofrezcan un lugar dentro de ese nuevo edificio o ese nuevo emplazamiento de la Comuna 9. ¿Cómo lo ve esa idea? Yo pienso que sí, porque estaban pensando ya en hacer el lugar que deja el mercado de Hacienda, quieren hacer viviendas y también va a ser oficinas y lugares donde sea todo el centro cívico de Mataderos, allí. Perfecto. Bueno, desde ya le agradecemos su tiempo y esperemos que le podamos ayudar porque nuestro compromiso, como le decía al principio de la entrevista y las veces que hemos tomado en contacto, es que este trabajo pueda ser de utilidad para ustedes como agrupación, porque con todo gusto, una vez que terminemos con la idea, con la ayuda de los compañeros de la cátedra, se lo voy a presentar para que ustedes de alguna manera, si lo ven viable, lo puedan utilizar para presentar su proyecto en esto que usted me cuenta, en su idea e ilusión de recuperar un espacio físico para su centro de jubilados. Me parece muy bien, que tengamos una buena respuesta. Bueno, muchas gracias por su tiempo, muy amable, gracias también por las galletitas y bueno, esperemos que salga todo bien. Muchas gracias.